Hola, esto es la secta de los libros. El día de hoy pues ya es, bueno, para cuando va a salir este video ya va a ser 7 de noviembre, entonces ya vamos a estar fuera de la Spooky Season, pero la Spooky Season, Día de Muertos y Halloween no se acaba nunca, y menos cuando estoy tan obsesionado con estos seres que tengo por acá. Muy bonito, es un cojincito de un fantasma vampiro. Y pues justo una de mis obsesiones de este año han sido también los vampiros. Y pues hoy quería hablar de todo lo que pueda saber de vampiros hasta ahora. Pues les quiero contar un poquito como de lo que he estado haciendo como con la historia de los vampiros. Y creo que es una gran oportunidad para hablar de todo eso y todo este mundo de la oscuridad. Porque a pesar de todo, creo que los vampiros son para cualquier época. Son geniales y en cualquier momento pueden funcionar. Y pues hablemos un poco de vampiros. El vampiro en su origen lo define Vicente Quirarte en su libro Sintaxis del vampiro como esta palabra que viene de la voz serbia vam, que significa sangre, y pir, que significa monstruo. Y pues básicamente en la cultura popular serbia es un monstruo que regresa a la vida, digamos, es un muerto que regresa a la vida, decide en el regreso de regresar de la vida, de alimentarse de la sangre de seres que están vivos. Y de ahí muchas culturas, si esto te llama la atención, hay muchas culturas que también tienen este ser como que chupa sangre, monstruo o muerto que se dedica a chupar sangre. Ejemplos hay varios, yo solo voy a hablar de las Tlagelpuchis en Tlaxcala, que son una especie de brujas vampiros y que no son necesariamente malas. Esto de que sean buenas o malas también es común en la cultura popular de los vampiros. A pesar de que son seres sobrenaturales, no todas las culturas tienen connotaciones negativas en cuanto al vampiro. La imagen difusa de los vampiros en ese sentido los hace una figura enigmática que los hace encajar en diferentes tipos de literatura y también en diferentes muestras de arte y diferentes expresiones. Por supuesto, en la literatura en las que les va mucho mejor es en el terror y en el gótico. Obviamente los ejemplos clásicos aparecen en la estética del terror de los vampiros. Se dice que la primera representación moderna de vampiros en la literatura aparece con Barney the Vampire, que es un pésimo nombre para un vampiro. Yo no sé a quién se le ocurrió como Barney, pero bueno. Se distribuía en panfletos victorianos que se llamaban Penny Dreadfuls y después se convirtió en una novela en 1847 por los autores James Malcolm Rymer y Thomas Becket Prest. Esa fue como el primer acercamiento a una novela, digamos, que incluía vampiros y nuestra primera representación moderna, yo creo, en la literatura de vampiros. Aquí es un personaje monstruoso, es un ser que se pasa aterrando a todo el mundo, tiene estas características sobrenaturales, sobre todo los colmillos se destacan. El eje central, el personaje principal en una estética que se reina, digamos, del terror. Pues sí, generalmente el vampiro en el arte se asocia al terror, pero pues no es la única interpretación de vampiros que tenemos. En los orígenes también de este vampiro en la literatura podemos pensar en la estética del gótico, también con ello. Por ejemplo, Carmilla, la novela escrita por Sheridan Le Fanu, se describe a la figura vampírica como un ente que trata de seducir a una adolescente de 16 años. La razón por la que la está tratando como de seducir o de atraer a esta vida vampírica es un poco extraña. No sabemos si es como para comérsela, para chuparle su vida, para hacerla vampiro o para otras cosas como de índole un poquito más carnal. La estética de Carmilla en sí es de terror. Por supuesto que Carmilla como ser se le aparece en la noche, digamos, a la personaje principal y pues es un poco aterradora. Pero la intensidad que tiene Carmilla y los ambientes que tienen hacen que impone perfectamente esta vampira como en lo gótico. También es un personaje que aparece como de un lugar muy muy lejano, entonces la estética del gótico como que se alimenta perfectamente de ahí y funciona muy bien también en el gótico. Estas dos cosas, el terror y el gótico, se combinan, digamos, para nuestra interpretación contemporánea de los vampiros. Y por supuesto esta interpretación existe por supuesto, en la novela por excelencia de vampiros, que es Drácula, de Bram Stoker. Ese vampiro cumple con todas estas características, digamos, de terror y de gótico, y posiblemente sea por eso que en la actualidad sea como nuestro referente para pensar en el vampiro, a la fecha de que casi todo el mundo se refiere a Drácula como, pues, el vampiro, y a veces se usa incluso como intercambiable. Drácula en ese sentido es como el ejemplo de cómo el terror y el gótico se alimentan perfectamente de los vampiros y nos funcionan muy muy bien en la literatura contemporánea. Ahora bien,
La cosa es que, a pesar de que pues, ya tenemos esta figura enigmática de los vampiros, sigue siendo un personaje muy difuso. Es un personaje que se puede escapar también de esas características de terror y de lo sobrenatural. Las ventajas del terror y de lo gótico. Las ventajas de ser un como ser sobrenatural que tiene superpoderes y puede hacer un montón de cosas, y la única característica es que como chupa sangre, es que lo pueden encajar en bastantes géneros y estéticas. Como que lo oscuro de estos seres merodea por ahí, pero en tiempos modernos ha adquirido como otras características especiales. Por ejemplo, su atractivo, que es una de las características como que sí, desde Carmilla podemos ver que es un ser seductor, pero ahora como el atractivo que tiene, pues ha sido también un tema de muchas películas y novelas, al punto de que pues la novela como más importante también de vampiros en tiempos recientes posiblemente sea Crepúsculo, en el que, pues sí, el interés romántico más importante es Edward Cullen, que es un vampiro. Y todo este mundo de vampiros es como, pues, muy atractivo en ese sentido. También se pueden volver personajes cómicos. Yo creo que mi interpretación favorita en la actualidad de los vampiros es en la inicialmente película y después novela What We Do in the Shadows, en la que cuenta la vida de unos vampiros que son roomies y pues llevan toda la vida conociéndose, pero pues ahora viven en tiempos contemporáneos y es como un universo súper extraño para ellos porque pues no saben cómo interactuar con la gente, son muy extraños en ese sentido, batallan mucho con estas cosas y se deconstruye muy bien la imagen de qué es un vampiro, porque siempre están batallando como con el tiempo contemporáneo, cómo va a funcionar un vampiro en épocas modernas, digamos, en una ciudad, por ejemplo. Entonces, gran serie, gran película, la verdad es que la recomiendo muchísimo si la quieren ver, para ver como otros ejemplos de ello. Hola, este es Flavio en post edición, dándose cuenta que también olvidé mencionar un aspecto como importante de los vampiros. El vampiro también se ha utilizado, por ejemplo, para un poquito abrir los temas de la literatura queer, por ejemplo. Entonces también el vampirismo y digamos los vampiros también se refieren a temas LGBT que pueden ser muy importantes. Desde Carmilla, de Sheridan Le Fanu, por supuesto que hay una apertura muy grande a un despertar sexual lésbico. Y pues también es un tema como súper importante que olvidé mencionar. Hay otras novelas también como súper importantes que tratan de eso, y creo que mucho de la literatura de los vampiros sí tiene este aspecto queer que podría ser muy interesante de respetar y muy importante también de hablar de él. El vampiro, por ejemplo, de la colonia Roma también puede ser un ejemplo como súper interesante, y pues también hay muchísimos más que valen mucho la pena. El vampiro como tal es también un ser que se ha visto como un ser queer, como un ser también, en ese sentido es un ser como súper interesante que también valdría la pena como rastrear en ese sentido. Y pues perdón, esta es la última vez que grabo así pegado, pero es que aquí ya tenía el micrófono y pues sí, no quería dejar pasar esa parte que también me parece como súper importante. De vuelta al video. Jiji. Esta estética también de vampiros también se ha trasladado a otros géneros, no solo al cine y a la literatura, ha estado también en los juegos, sobre todo en los juegos de rol. Dungeons and Dragons tienen como un módulo que se llama como The Curse of Strahd, que es básicamente jugar con Strahd como vampiro, donde tú tienes que vencer ese vampiro. Castlevania es otro ejemplo clarísimo de cómo los vampiros funcionan perfectamente en los videojuegos, en el que te vuelves uno de los personajes, bueno, uno de los muchísimos personajes de la familia Belmont, que su objetivo central es básicamente entrar al castillo de Drácula y vencer a Drácula. Fue tan famoso este videojuego que ya tenemos una serie súper importante en Netflix que también recomiendo muchísimo, es muy muy divertida y también da otra idea como de la estética del vampiro muy muy interesante. Vampire the Masquerade, que yo creo que es como el ejemplo más clarito en el que tú puedes interpretar ser un vampiro en tiempos modernos, en una ciudad grande, y pues jugar con toda esta estética del gótico que puede ser también como muy difusa. En conclusión, los vampiros aparecen en varios lugares y tienen como diferentes estéticas. Lo monstruoso y lo abyecto que tienen estos personajes se contrapone, digamos, con todos los demás elementos y con la cultura. Es un personaje altamente adaptable y que puede funcionar en muchísimos contextos. La verdad es que pues vale mucho la pena leer de vampiros. Incluso si no te gusta el terror o esta como estética del gótico, creo que siempre va a haber una interpretación del vampiro que te pueda llamar la atención. Y pues no sé, cuéntanos aquí en los comentarios qué tipo de vampiro es como también tu favorito. Y creo que eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, conocidos, sus tíos y con su abuelita. Además, no olviden dejarnos aquí abajito qué otras ideas de videos les gustaría ver. Esto ha sido todo y pues bye.